Recording in progress. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Ya. Bien, siendo hoy 26 de mayo del 2021, damos inicio a nuestra clase de cálculo vectorial. Ya. Iniciamos compartiendo pantalla. Ya, iniciamos compartiendo pantalla, ¿cierto? Ok. Ya. ¿Y reconocieron la canción? Es la música de una película. ¿Es el Llanero Solitario, profe? Una famosa película del viejo oeste norteamericano. A ver. Buena película, se la recomiendo para un fin de semana, para verlo en familia. Un clásico del western. La película se titula El bueno, el malo y el feo. Ya, 3 personajes. Uno de ellos, el famoso Clint Eastwood. Ya. Y el otro, pues, Lee Van Cleef, conocido actor. Y el tercero, no me acuerdo, pero una peliculaza. Una buena película del viejo oeste. Bueno, sí se puede decir, ¿no? Del viejo oeste. Ya. ¿Sabían que muchas películas del viejo oeste no se grababan en Norteamérica, sino más bien en España, en Italia, y así? Esa película de Django se lo grababan en España, por ejemplo, ¿no? ¿No? En zonas parecidas, pues, a la geografía norteamericana. Entonces, se detecta por las casas y por las construcciones, todo eso. O sea, una peliculaza. Ya. Bien. Nos quedamos aquí, ¿no? Bueno, no tanto. Pero refresquemos un poco la memoria. Ya. Refresquemos un poco la memoria. A ver, agrandemos un poquito este asunto de la pantalla. Ya. Plano tangente. Bueno, habíamos establecido que, ya, según las funciones, ya, de R2 a R, podíamos definir las llamadas curvas de nivel, ya, las llamadas curvas de nivel. Hay alguien comenta, el Django peruano. Bueno, esa es otra película, otra música.
Bueno, ahí trabaja Melania Urbina, ¿no? Melania Urbina, sí, una conocida actriz, ya, Melania Urbina. Bien. Las funciones de R2 a R ciertamente definen curvas de nivel. Y lo interesante es que la derivada de función que va a ser un vector, ¿ya? Siempre será perpendicular a la curva de nivel. Entonces, ahí el interés, ¿no? Esta idea, llevado al espacio, al tener una función de R3 a R, va a definir, al hacer W igual a un K, va a definir, pues, superficies. Entonces puedo decir que la gradiente de F mayúscula, ya, es perpendicular a su superficie de nivel. O sea, F tiene una superficie. Ya, perdón, F define superficies de nivel. Y la gradiente de F, que es un vector, es perpendicular a la superficie de nivel, en todo punto. El hecho de que sea ya perpendicular el vector gradiente, ya me habla pues de la diferenciabilidad, ¿no? Así como pedimos que en cada punto de una curva siempre haya un vector tangente, ya hasta acá exigimos que en cada punto de la superficie podamos tener un vector normal a la superficie, ¿ya? Y para que tal vector normal exista, pediremos pues que sea diferenciable, ¿no? Diferenciable. Bien, y así podamos construir con esta normal un plano tangente en cada punto. Un plano tangente en cada punto. Bueno, están las pruebas, ¿no? De que la gradiente de F mayúscula es perpendicular a su superficie de nivel. Entonces, con esas premisas, tenemos pues el plano tangente, ya dado de este modo a una superficie, Entonces, dada una superficie, podemos determinar, dada una superficie decente, obviamente, ¿no? O sea, una superficie que sea continua, suave. Entonces, claro, ahí por así pueden haber, pues imagínense, ¿no? El Cerro San Cristóbal, que está cerca de la UNI, imagínense, es un cerro, pues, viéndolo en el terreno, en la situación real, lleno de puntas, ¿no? Es un cerro, imagínense, hagamos un dibujito. Había manifestado que, por ejemplo, en Cerro San Cristóbal, imagínense que sea así, ¿no? Ahí está. Ahí con la cruz arriba, ¿no? Está, listo. A propósito, hay un restaurante muy bonito arriba. A ver, un día vayan a visitarlo. Ya, con su pareja, vayan a visitarlo, ¿no? Hay un bus que lleva ahí, ¿no? Arriba está, un bus viajero. Ya, entonces, hay un bonito restaurante y un museo de sitio. Ya, pero en términos de diferenciabilidad, decía, ¿no? Que en vez de ser suave, como esta de acá, imagínense, está lleno de puntos su superficie, por las rocas, ¿no? Entonces, difícil pues hacer un plano tangente ahí, punto. El mundo real es así, ¿no? No es suave, es prácticamente una forma fractálica, ¿no?
listo. Pero la idealizamos, ¿no? Como, o sí, ¿no? Como si fuera pues un paraboloide suave, la idealización. Y trazamos el plano tangente a la superficie. Bueno, Platón era el idealista, ¿no? El idealista griego. Platón decía pues que en el mundo real nuestras circunferencias son un poco defectuosas, ¿no? Defectuosas. Nunca haremos una circunferencia perfecta. Siempre habrá errores, ¿no? En el mundo real, ¿no? Pero en el mundo ideal, en el mundo matemático, las circunferencias pues serán perfectas, ¿no? Perfectas en el mundo matemático. Entonces, en el mundo matemático, los triángulos, las líneas rectas son perfectas. Entonces, en el mundo de las ideas, ¿ya? En el mundo terrenal, todo será pues imperfecto, ¿no? Creación humana, imperfecto. Como nuestras instituciones políticas, ¿no? Como son construcciones humanas, hay muchos, ¿no? Hay muchos, ¿no? Muchas imperfecciones. El poder judicial no es perfecto, ¿ya? Los ministerios no son perfectos y así, ¿no? Construcciones humanas. Entonces, el mundo ideal, este era el mundo de Platón. Por eso le llaman el idealista. Su alumno Aristóteles argumentaba basado en la realidad. ¿No? El realista era Aristóteles y el idealista era Platón. De ahí viene pues el amor platónico, ¿no? Un amor que solo vive en el mundo de las ideas, ¿no? Bien, entonces, un poco es así, ¿no? Plasmado en la pintura de Rafael. Ahí está Platón apuntando al cielo, su alumno Aristóteles apuntando a la tierra. La famosa pintura de Rafael. Bien. Entonces, podríamos decir pues que los matemáticos son un poco idealistas, ¿ya? Porque están trabajando pues ¿ya? Con sus triángulos perfectos y sus circunferencias. Bueno, trazamos nuestro primer plano tangente, ¿no? Nuestro primer plano tangente. Y ahí está, en ese punto, ¿no? Tengo mi paraboloide, un punto del paraboloide, listo. Tengo el punto y solo necesito el vector normal. El vector normal es la gradiente de f, ¿ya? Considerando esto acá como una superficie de nivel. Y ahí está, ¿no? El plano tangente. De manera similar, acá tengo mi superficie y en este punto quiero trazar el plano tangente. Menos 2, 1, menos 3. Plano tangente. Bueno, veo a la superficie como una superficie de nivel de una función f mayúscula, ¿ya? Que lo defino de esta manera. Entonces, su gradiente es el vector perpendicular a la superficie. Este vector es perpendicular a la superficie, ¿no? En cada punto x, y, z. Y ahí está el plano tangente. Miren, entonces hemos aprendido a trazar planos tangentes a superficies. Las superficies. Luego nos hemos lanzado a estudiar, bueno, más adelante estos planos tangentes van a ser de mucha utilidad para poder calcular
el área de la superficie. Imagínense, usted quiere conocer el área de la superficie elíptica, el área, ¿cómo se calcularía? Queremos conocer, imagínense, acá imagínense, este trozo, es un trozo de paraboloide. Quiero conocer el área del paraboloide. Pero acá yo podría, así, ¿no? Pegar planitos, ¿no? Pegar planitos. Cuando digo pegar planitos, sería pues acá. Pego un planito acá, pego otro planito acá, pedacito de plano pego ahí, otro pedacito de plano, otro pedacito de plano, y así, ¿no? Entonces, ya a este plano le llamo, pues, P1. Entonces, a toda la vuelta pego planitos, entonces la superficie, el área será aproximadamente la suma del primer planito, trocito de plano, del segundo trocito, y así el enésimo trocito de plano. De esa manera, pues, podré tener una aproximación. Hago refinamientos, particiones más pequeñitos ahí, ¿no? Aquí tomo límite y tendré, pues, el área. Entonces, eso más adelante veremos cómo calcular el área de una superficie. Volveremos a estas ideas. Y ya, acá tengo, como recordarán, una superficie. La superficie, por lo visto, tiene pues un punto privilegiado, ¿no? Un punto privilegiado que está más arriba. Entonces, pero ese punto corresponde a x sub 0, o sea, ese punto de dominio. Queremos calcular las coordenadas de x sub 0 y también las coordenadas, ¿por qué no?, del punto que está en la cúspide, el punto máximo y el punto que realiza tal máximo. O también podría ser este punto de acá, ¿no?, que es un punto mínimo, ¿no?, el punto más bajo de la superficie. Y el que lo realiza es x sub 0. Bien, entonces, ciertamente que si ciertamente que si este punto es máximo, entonces, en cada punto, por ejemplo, si x sub 0 realiza el máximo, entonces x no puede realizar el máximo. Entonces, el valor que le corresponde será pues menor igual. Entonces, menor igual será, ya entendiendo que este punto de acá, entendiendo que este punto de acá es f de x sub 0, en ese sentido, ¿no? Y este punto de acá sería pues el f de x. Y así tenemos pues que todo punto, f de x es menor o igual al que realiza el máximo. Entonces este es el techo, f de x sub 0, el número, que es el más alto. En ese sentido, pues, para todo x, ¿no? Para todo x raya. O sea, para cualquier otro punto de acá, nadie supera al valor de x sub 0. En ese sentido, pues, es el valor máximo. Y así, el valor mínimo será, pues, ¿no?, lo opuesto a esto de acá. Lo opuesto. Entonces, como en funciones de una variable, es el mismo espíritu, ¿no? El máximo del mínimo. Pero en este caso con superficies. Entonces ahí están las definiciones, un poco la formalización. La formalización. También observamos que la derivada direccional en los puntos máximos y mínimos, las derivadas direccionales se anulan. Se anulan ahí también. Un extremo que puede ser máximo o mínimo.
En ese punto extremo, ya sea máximo o mínimo, ya, la derivada direccional, en toda dirección se anula, vale cero, ¿ya? Cero, número real. Y así. Pero recordando un teorema que conecta la derivada direccional con la derivada de la función f, ¿ya? Con la derivada, sucede pues que si en el punto máximo se anula todas las derivadas direccionales, entonces esto de acá se hace cero en el punto máximo. Entonces acá queda este vector multiplicando a cualquier dirección me da cero. Entonces este producto interno obliga a que la gradiente sea cero. Es decir, en el punto máximo de la curva tengo que la gradiente, ya, la gradiente, esta superficie, ya, la gradiente, este vector es perpendicular. Bueno, perdón, la gradiente también vale cero. También vale cero. La gradiente. ¿Ya? Entonces ahí, en este punto máximo de la curva, se anulan las derivadas direccionales, todas las direcciones, y además la derivada también vale cero. La derivada también se anula. Bien, pero en la curva, la derivada en el punto máximo se anula, pero la segunda derivada en los máximos, la segunda derivada en los máximos es mayor que cero. En los máximos es mayor que cero. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Ya? Cuando hablo de derivada direccional, estoy prácticamente hablando de esta curva. ¿Ya? Estoy hablando de la pendiente de esta curva, derivada direccional en la dirección U. ¿Ya? Y la segunda derivada, ¿no? Positivo. Colateralmente, la derivada de f, la gradiente, se anula. En ese punto se anula. Bien. Con esas consideraciones, ya, hemos tratado de encontrar, ya, la expresión que pudiera tener esta segunda derivada. Si es mayor que cero, x sub 0 realiza un mínimo. Si es menor que cero, realiza un máximo. Y vemos que como las derivadas direccionales están sobre curvas, entonces vemos pues que, hablando de la curva, entonces hablaremos de la segunda derivada definirá un punto silla, si pasa esto y pasa esto. ¿Ya? Realmente para la superficie, pero para la curva será pues punto de inflexión, como ya sabemos. Ahora, ¿qué forma tiene esta expresión? Entonces, poco ya hemos visto que ya esta es la derivada de la derivada, es la segunda derivada. Entonces ahí está la derivada de la derivada. Pero esto de acá es esta escritura, ¿no? Es escritura. Bien. Y nuevamente aplico la derivada adicional, ahí está. Entendiendo que u es u sub 1, u sub 2. La derivada de f es derivada con respecto a x, derivada con respecto a y. Y así, ¿no? Acá permutamos, ¿no? U pasa adelante, y así, conmutatividad. Y así, ¿no? Acá la derivada es d de f, está acá, ¿no? Y u está aquí, entonces ahí también se multiplica. Producto interno y obtengo esta suma. La derivada es lineal. U sub 1, U sub 2 son números reales, ahí está por la componente. Queda así. Nuevamente derivo a esta función que se llama D1F y sale este de acá. Este par ordenado. Acá D deriva a esta función que se llama D sub 2F y sale este par. Y así, como vimos en la clase anterior,
Ahora, y multiplicamos por la u, queda así. Llamamos a estas derivadas segundas, son de segundo orden. Los llamamos así, ABC, a esto de acá A, a esto de acá B y a esto de acá C. Entonces, todo esto de acá se convierte en esto de aquí. Agrupando convenientemente tenemos esto. Y vemos que si esta diferencia es positiva y esta A es positiva, la segunda derivada será positiva. Entonces, x sub 0 estará realizando estará realizando un mínimo. Y si esto de acá es positiva y esto de acá es negativo, entonces, positivo y negativo, entonces la segunda derivada será negativo, es decir, realizará un máximo. Y así pues, en términos de A, B y C, aparecen estas relaciones. Pero si retornamos a B, C, ¿quiénes son A, B, C? Segundas derivadas, ¿no? Entonces, tendremos el teorema que presenta. Esta distancia es positivo y esto de acá, que le habíamos llamado A, cumple, entonces x sub 0 realiza un mínimo. Y si es mayor que 0 la diferencia y la A, que es esta de acá, menor que 0, entonces x sub 0 realiza un máximo. Entonces prácticamente hemos deducido, construido un teorema. Pero este teorema, como podrán ver, es una herramienta para calcular, determinar los máximos y mínimos de una función. ¿Ya? Para calcular los extremos, de una función de R2 en R. ¿Ya? El x sub 0, ¿cómo se calcula el punto crítico? Bueno, anulando la gradiente, ¿no? Anulando la derivada. Igualando la derivada a 0, esta me proveerá de los puntos críticos. Examinando cada punto crítico, podemos averiguar si realiza un máximo o un mínimo relativo. Presentamos este ejemplo. Ya. Bien, entonces, acá tengo mi función en dos variables. Calculo la gradiente, igual a 0. Ahí está. Componente es igual a 0. Ahí está. Este es el punto crítico. Ahora, la pregunta es si este punto crítico realiza un máximo o un mínimo. Para eso, utilizamos el teorema como una herramienta. Calculo las segundas derivadas. Ahí están. Y los reemplazo. La diferencia de 24 y la A sería la A, es positivo, ahí está, ¿no? De 1, 1, vale 4. Entonces, positivo los dos, entonces, de acuerdo al teorema, ¿no? El punto crítico realiza un mínimo. Ese sería el valor mínimo de la función. Esta función toma un valor mínimo, ¿ya? El valor mínimo se da en este punto. Bien, y así, ¿no? Presentamos también este ejemplo. Ya un ejemplo. Ahora, el teorema, como podrán ver, el teorema, como se podrá ver, me permite calcular los máximos y los mínimos de funciones de R2 a R. Si fuera R3, bueno, el teorema ya no vale. Si fuera R4, el teorema ya no vale. Solo sirve para R2 a R. Entonces, en la siguiente sección, por estudiar, tratamos de extender a Rn, ¿ya? Generalizando el método. Generalizamos el método.
Para eso presentamos el concepto de la matriz hessiana. Ya, entonces, ¿de qué viene ese asunto? A ver, veamos primeramente. En álgebra lineal, por ejemplo, una forma cuadrática se escribe de esta manera. ¿Ya? Entonces, prácticamente, mire, acá se escribe de esta manera. Mire, acá x sub 1, x sub 2. Acá está x sub 1, x sub 2. Se multiplica, ¿no? 2 a 2. Y un coeficiente AIJ que los va a acompañar. Y ya, entonces, este AIJ que aparece en las formas cuadráticas ¿ya? Son matrices. Son matrices. Lo que nos interesa son las matrices simétricas. Nos interesan las matrices simétricas. A ver, veamos por qué. Ya, un ejemplo. Ya, por otro lado, cualquier función de Rn a R se puede escribir así. Ahí está, mire, esto de acá y esto de acá. Mire, el X, acá está la X. X transpuesta, está acá. Y la matriz, ahí está. Si multiplico estas tres matrices, llego a esta expresión, llego a esta suma, a una forma cuadrática. Y ya. Entonces, veamos el primer ejemplo, a ver. Aquí está mucho más claro el asunto. Ya, veamos ahí de forma cuadrática. Ya, agrandemos un poquito, creo que ayuda mejor ya. Tengo mi función de R2 a R. Ahí está. F de x igual a x cuadrado más y cuadrado. Un paraboloide, ¿no? Geométricamente. Ya, acá tengo mi función x cuadrado más y cuadrado. Sucede que x cuadrado más y cuadrado se puede escribir así, miren. Se puede escribir así. Multiplico esta matriz con esta matriz y luego multiplico con esta y prácticamente tengo otra vez x cuadrado más y cuadrado. Ah, qué curioso, ¿no? Entonces x cuadrado más y cuadrado se puede representar así, como producto de estas tres matrices. A ver, otra vez, también se puede representar de este modo. O sea, si multiplico estas tres matrices, también tengo esto de acá. Y así puedo encontrar una tercera y más. Pero, por ejemplo, la diferencia entre estas dos matrices es que esta de acá es simétrica. Y las otras no son simétricas. Es decir, hay una representación única, ¿ya? Para esta expresión cuando esta matriz es simétrica. O sea, la simetría de la matriz establece una especie de unicidad en la representación. Entonces, por eso llamamos la atención sobre las matrices simétricas. Ya, las formas cuadráticas. A ver, vemos otra. Ya, acá tengo una forma cuadrática. Cuadrática en el sentido, ¿no? También podría llamarle un polinomio homogéneo, ¿no? De grado 2. ¿Ya? Segundo grado, de segundo grado, segundo grado, segundo grado, segundo grado. O grado absoluto, como un polinomio de dos variables, grado absoluto 2. Ya, hablando en términos de álgebra, ya este es un polinomio de tres variables cuyo grado absoluto es 2. Bien. En términos de álgebra lineal, es simplemente una forma cuadrática. Ya, la cosa está en que esta expresión ya se puede escribir de esta manera, ya, como hemos visto. Y de otras maneras más. ¿Ya? Pero acá está, lo he escrito usando acá una matriz simétrica, como pueden ver, ¿no? Una matriz simétrica. Entonces esta representación es única. Al multiplicar estas tres matrices, otra vez tengo aquí. Como dije, puedo usar otra matriz, pero ya no será simétrica, solo hay una. A grosso modo, ¿cómo se construye la matriz simétrica? No es tan difícil, mire. Para empezar, ¿no?
x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Coeficiente de x cuadrado, 1. Coeficiente de y cuadrado, 2. Coeficiente de z cuadrado, 6. Entonces acá están los coeficientes de x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Listo. Este es el 1, 2. Lugar 1, 2. Y este es el lugar 2, 1. El 1, 2 es x con y. Pero no hay x con y, miren. No hay x con y. Entonces su coeficiente será 0. Ese coeficiente de x con y lo divido. Será 0 entre 2. Será 0, 0. Lo parto. Este es el lugar de x con z. Primera variable con la tercera variable. Primera variable con la tercera variable. Ahí está, miren. Primera variable con la tercera variable. Entonces, coeficiente es menos 2. Lo partimos, menos 1 y menos 1. Este es el lugar de 1, 3. Y este es el lugar de 3, 1. 3, 1. ¿Ya ve? Entonces es fácil construir esta matriz. Este es el lugar de 2, 3. Y este es el lugar de 3, 2. Entonces es y con z. Y con z. Partimos el 4 en 2, 2, 2 y 2. Listo. De esa manera se construye la matriz simétrica fácil. Entonces es una matriz simétrica. ¿Y por qué presento este preámbulo? La razón es la siguiente. Cuando estudiamos diferenciales, presentamos pues, ¿no? La diferencial de una función. Ahí está. Derivada parcial con respecto a x1. Ok. La diferencial de x1. Más derivada parcial con respecto a la segunda variable. Diferencial de x2. Más la diferencial con respecto a la tercera variable. Esta es la diferencial de una función en 3 variables. Estoy trabajando con funciones de R3 a R. Bueno, esta función nuevamente, perdón, la diferencial nuevamente es una función de R3 en R. ¿Ya? La diferencial es una función de R3 en R. Porque las derivadas parciales son funciones de R3 en R. Este diferencial de x1 es un numerito. ¿Ya? Entonces estoy sumando acá funciones de R3 a R. Listo. Entonces es una función. Como esta es una función de R3 a R, ¿ya? Le puedo volver a calcular su diferencial. Le puedo calcular su diferencial otra vez. Y será diferencial de segundo orden. Ahí está. Le calculo nuevamente su diferencial. Ahí está. Derivo con respecto a x1 de mi f. Mi nueva f que es este de acá. Ahí está mi nueva f, mira. Es todo esto de acá. ¿No? Y así, derivada con respecto a x1, mi f por diferencial de x1. Diferencial de x2, mi f con respecto a x2. Derivada parcial con x3, mi f, que es este, por diferencial de x3. Listo. Esta es la diferencial de segundo orden. Y así, ¿no? Puedo calcular la diferencial de tercer orden, cuarto orden, pero paramos en la de segundo orden. Ahora, las derivadas parciales, ¿ya? Las derivadas parciales son derivadas, recuerdan, ¿no? Las derivadas parciales son derivadas. Y las derivadas son lineales. Entonces, este de acá actúa sobre este, o sea, se distribuye, ¿no? Y este de acá actúa sobre este, actúa sobre el otro, y así se reparte. Entonces, tenemos, y este de acá también, ¿no? Será así. Este de acá con respecto a este, y este de acá con respecto a este, así se reparte. ¿Cuántos términos vamos a obtener? 9, ¿no? Mira acá, 3 términos y aquí 9. Tendremos eso. A ver, por ejemplo, unas operaciones para indicar que así será. Por ejemplo, va a chocar con este de acá. ¿Qué me va a dar? Derivada parcial con respecto, primero con respecto a x1,
con respecto a x2 y así, ¿no? A x1 también, perdón. X1, ¿ya? De f, ¿ya? Con respecto a x1, con respecto a x1. Ahí está. X1 y x1. Ah, se da cuenta, ¿no? Y ahí está. Pero esto de acá se puede escribir así, ¿no? Derivada, perdón, acá, cuadrado de f con respecto a x1 al cuadrado, segunda derivada. Y ahí, bueno, hasta acá ya se puede manejar, ¿no? Inclusive podría escribir d de x1 al cuadrado. Como es un numerito, listo. Y así, luego actuará, ya, actuará con este. ¿Qué va a producir? Derivada parcial de f con respecto a x1, que es este acá, con x2, ¿no? Parcial de x2. Pero ahora que hay esto de acá, este elemento y este elemento van a chocar. Entonces pondremos acá d de x2 o d de x1, como son numeritos, d de x2. Y así. Luego, este de acá actúa con este. Y así, pues, aparecen tres sumandos. Pero aparecerán, pues, estas de acá, segundas derivadas, miren, segundas derivadas. Segundas derivadas. Entonces, 9 términos. ¿Ya? Ahí está. Ahí está lo que esperamos tener que ver. Este con este y así, ¿no? Está el primer término. El que sigue, por ejemplo, estos dos de acá se juntan. Ahí está. Ahí está. Y así, ¿no? Los últimos, ¿no? Este de acá, parcial de x3, acá, parcial de x3, aquí. Entonces acá tengo ya derivadas de segundo orden. Derivadas de segundo orden, derivadas de segundo orden. Como es una suma, lo puedo resumir con la sumatoria. Tanto I como J varían desde 1 hasta 3. Entonces ahí derivada parcial con respecto a x sub I con respecto a x sub j. X sub I diferencial de x sub j. Listo. Entonces aquí hay un juego de índices, ¿no? El IJ, miren, el IJ. El IJ define una matriz. El IJ define una matriz. Y esta matriz, para un polinomio, por ejemplo, es simétrica, ¿sí o no? Para una expresión polinomial es simétrica. Ya vemos, ¿no? Acá. ¿No? Acá parcial de x1 con x2 es lo mismo, ¿no? Parcial de x2 con x1. Entonces va a ser simétrica. Y j varían de 1 a 3. Ya. Entonces va a definir una matriz 3 por 3, como verán. 3 por 3. A ver, ponemos la matriz. Este sería la matriz, ¿no? Este sería la matriz. ¿Ya? Y J, cuando los son iguales. Y J vale 1, 1 cada uno. Define esto. Y J, cuando son iguales a 2, tengo esto. Cuando son iguales a 3. Y cuando son iguales a, por ejemplo, x1 con x2, x1 con x3, x2 con x1. Pero mire, esto de acá son iguales. ¿Ya? Entonces, en ese sentido hablo de simetría. Este elemento de acá es igual a este elemento de acá. Y así. Este elemento de acá es igual a de aquí. En ese sentido, esta matriz es simétrica. Esta matriz que hemos encontrado es la llamada matriz hessiana. Ya, matriz hessiana. Ya, y es simétrica. Tenemos eso. Ya, matriz hessiana de orden 3. Pero, ¿por qué me salió una matriz 3 por 3?
estamos examinando funciones de R3 a R. Entonces, examinando así, con 4 variables, ya, será de R4 a R. Llegaré a una matriz 4 por 4. Ya, una matriz 4 por 4. Ya. Hace unos meses yo estaba trabajando con unas matrices de este tipo, la hessiana de una matriz 7 por 7. Imagínense, 7 por 7. Estaba trabajando ahí. Pero ya estaba usando un software llamado matemática, ya con un propósito ahí de calcular justamente, ¿no?, el máximo y mínimo, esas cosas. Bien. Y entonces, 3 por 3, matriz hessiana. En general, miren, en general, para funciones de Rn a R, entonces ahí está. Mi diferencial de segundo orden, ahí está. Para n variables, se escribe de esta manera. Y j varía, ¿no?, desde 1 hasta n. Listo. Ahí le pondremos, ¿no? Es la matriz hessiana. Entonces la matriz hessiana será, pues, ahora una matriz simétrica de este modo, de orden n por n. La matriz. Como toda matriz tiene determinante, también podemos hablar de su determinante. Si la matriz se llama matriz hessiana, el determinante que le corresponde le llamamos hessiano. Hessiano. Bien. Tenemos eso. Sigamos. Ajá, acá viene algo interesante, una especie de convencionalismo. Podemos hablar de submatrices. Por ejemplo, podemos hablar de submatrices. A ver, así. Por ejemplo, acá, ¿no? Esto de acá lo voy a llamar delta 1, 1. Y esto, entonces con esto cojo estos 4 y esto de acá tengo entonces delta 1, 1, trabajaré con esto de aquí, es decir, estoy diciendo, ¿no? Delta 1, 1 será pues esto de acá, ¿no? La derivada segunda con respecto a x1 al cuadrado, x. Este será el delta 1, 1. ¿Ya? El 1, 1. Y el delta 2, 2 será este determinante, ¿ya?, con estos 4 elementos. ¿Ya? Y así el delta 3, 3. Delta 3, 3, y así este de acá último será pues el delta NN. Entonces, en ese sentido van apareciendo pues dos deltas, delta 1, 1, delta 2, 2 y así. Pues aparece lo que llamo las submatrices, ¿ya?, y sus correspondientes determinantes. Ahí están las submatrices asociadas. Como decía, pues, ¿no? Acá sería, este sería el delta 1, 1, delta 2, 2, ¿ya?, y delta 3, 3. Delta 3, 3. ¿Ya? Determinantes. Ya, los deltas son determinantes. Tenemos eso. ¿Ya qué más? ¿Ya? Y así puedo seguir examinando y sale un teorema, miren, y sale un teorema. Sale un teorema interesantísimo. Y este teorema es válido para toda función de Rn a R. ¿Ah? Función de Rn a R, mire. Es decir, por ejemplo, si n vale 1, sería pues la función que usted conoce. Para cuando n vale 1, este teorema lo usa en mate 1. N vale 2, ya, va a ser el teorema que hemos deducido arriba.
Si n vale 3, allá tenemos ganancia, ¿no? Para más variables. Entonces, este es el criterio para máximos y mínimos para n variables, para cualquier cantidad de variables. Tranquilamente, entonces, una función con 5 variables pueden calcular su máximo y mínimo con este teorema. ¿Ya? Es un trabajo ya generalizado, ¿no? Ahora, calculo la gradiente y obtengo un punto crítico. Entonces, si todos los deltas, o sea, todos los determinantes delta son positivos, ya, entonces el punto crítico realiza un mínimo. Si todos los deltas van alternando así, ¿no? Negativo, positivo, arranca en negativo, luego se hace positivo, luego se hace negativo. Entonces, si pasa eso, ya, eso es lo que dice aquí, entonces el punto crítico realiza un máximo. Y así. ¿Ya? Y el equivalente de puntos IES se examina en las vecindades, como ya veremos, o ya sabemos también. ¿Ya? Pero veamos ahí los primeros ejemplos. Ahora, supongamos que ya pues, acá vale, mire, n vale 1. Doy un ejemplo, ¿no? Cuando n vale 1. N vale 1, está de R1 a R. Bien. Acá tengo mi función, una parábola subida, ¿no? Calculo el punto crítico. El punto crítico es, ahí está, la derivada igual a 0. La derivada es 2x. Ajá. O sea, mire, la gradiente ahora se llama solamente derivada. 2x, 0. Entonces calculo x igual a 0 sería el punto crítico. El punto crítico. El punto crítico, ya. Luego calculo la segunda derivada de f, ahí está la segunda derivada, y lo evalúo en el punto crítico, y me da 2. Bien. Entonces, la matriz hessiana, ¿cómo será? La matriz hessiana será así, ¿no? El asociado, para n igual a 1. Entonces, la matriz hessiana será esta de aquí, ¿no? Ya, derivada segunda de f con respecto a x1, pues solo hay una variable, a x1, que es x. Ya, evaluado en el punto crítico. Esta es la matriz hessiana. Y el determinante hessiano que le corresponde será pues el delta 1, 1. ¿Ya? Entonces a este le corresponde pues el determinante hessiano, ¿no? El determinante. De esto mismo será pues derivada segunda de f con respecto a x evaluada en el punto crítico, que va a ser de 0. Ya. El determinante de un número, ¿cuánto es? El determinante de un número es el mismo número. El determinante de un número, ¿cuánto es? Es el mismo número, el determinante. Ya estamos hablando de determinantes, por si acaso, no es valor absoluto. Entonces, el determinante ya pues sale igual, ¿no? Con respecto a x en 0. Ese es el determinante. Y el determinante, como vemos, vale 2. Ahí está, acá está el 2, ¿no? El determinante vale 2, mayor que 0. Listo. ¿Ya? Pero en otras palabras, quiere decir que la segunda derivada es positiva, también podemos entenderlo. Entonces, esta función tiene un punto crítico. Y en ese punto crítico, la segunda derivada es positivo. ¿Ya? Y eso quiere decir pues, que hay un valor mínimo. Entonces, delta 1, 1 es positivo. Entonces, el teorema simplemente tiene acá delta 1, 1 positivo, realiza un mínimo, porque acá ¿no? Arranca en 1 y termina en n, pero n vale 1, o sea, arranca en 1 y termina en 1, y eso sería.
Entonces, este teorema es una generalización, pues, del criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Simplemente la generaliza. Ya la contiene y la generaliza. Sigamos a ver. Realiza un mínimo. Ya realiza un mínimo. ¿Y cuál es el valor mínimo de f? Cuando en 0 vale 1. ¿No? F en el 0 vale 1. O sea, el valor mínimo de f es 1. Eso está ahí. Esto aquí. Bien, entonces me he presentado la matriz hessiana. Sigamos viendo este otro ejemplo. Cuando n vale 2. Cuando n vale 2. Acá está mi función en 2 variables. Calcularé el punto crítico. Calculo la gradiente igual a 0. Entonces, igualando 0, las derivadas, ahí está. Derivadas parciales. Bien, entonces derivada parcial con respecto a x igual a 0, queda así. Derivada parcial con respecto a y igual a 0, queda aquí. Resuelvo el sistema, ya, y este sería pues el punto crítico. Bien. En términos formales, este sería pues la matriz hessiana. Ahí están las segundas derivadas parciales. La matriz hessiana para 2×2. Para el 2×2. Y ya. Evalúo en el punto crítico. Cada segunda derivada. Lo evalúo en el punto crítico. Y, por ejemplo, este de acá vale 2. Y este de acá vale 1. Vale 2. Vale 1 y vale 2 y así. Tengo esta matriz. Pero lo que me interesa es el hessiano. El hessiano. El hessiano será, pues, este de acá, delta 1, 1. ¿Ya? O sea, el hessiano, ¿no? Ya, el hessiano. Entonces, como decía, este de acá, el 2, sería, pues, el de 1, 1. Y todo esto de acá sería de 2, 2. Entonces, de 1, 1, ahí está, como determinante, 2. El otro de 2, 2, tomo todo. Ahí está el determinante. Calculo el determinante, me da 3. Según el teorema, dice, ¿no? Si todos son positivos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Realiza un mínimo, ¿no? Si todos los deltas son positivos, tenemos un mínimo. Entonces, el punto crítico realiza un mínimo. ¿Cuál es ese valor mínimo? 10. Evalúo f en el punto crítico y me da 10. Ese es el valor mínimo. Es decir, esta función pues tiene un piso, ¿no? Vale 10, el valor mínimo. ¿Ya? En este punto crítico. En este punto crítico. Y así. Sigamos a ver viendo ahí. Ahora con 3 variables. Con 3 variables. Bueno, calcular su valor mínimo, su valor máximo. Cosas así, ¿no? Calculo la gradiente. Ahí está, igual a 0. Entonces aparece este sistema, ¿no? 3 incógnitas, ya, con 3 incógnitas. Resuelvo, ahí está el punto crítico. 3, 2, menos 1. El punto crítico. Y el determinante hessiano sería este de acá, ¿no? Segunda derivada con respecto a la primera variable. Ya, con respecto a x. Primera variable con segunda variable, ¿no? X con y. Segunda variable, primera variable con tercera variable. ¿Sí, no? Segunda con primera, segunda con segunda, segunda con tercera. Tercera con la primera, tercera con la segunda y tercera con tercera.
Listo. Bien, entonces, lo evalúo pues en el punto crítico. ¿Y a qué determinante arribamos? Arribamos a este determinante. Como verán, ya está. Y como decía, este será pues el D11, ¿ya? D11. Y este será el D22 y el todo será 3, 3. Y en el primer caso, D11 será determinante de menos 2, que me da menos 2. D22 será, esto de acá, ¿no? Menos 2, 1, 1, menos 2. 4 menos 1, 3. Y delta 3, 3 será pues todo, ¿no? Acá menos 2, 1, 0, 1, menos 2, menos 1, 0, menos 1, menos 2. Calculo este determinante vía Sarrus y me da 4. Listo. Entonces así obtengo mis deltas, delta 1, 1, delta 2, 2. A ver, se acomoda a la figura, ¿ya? ¿Qué dice el teorema? Entonces vemos que se acomoda el teorema, ¿no? El delta 1 es negativo, positivo, negativo, van alternando, ¿no? Entonces ocurre, ¿ya? Ocurre lo que el teorema establece, ¿no? Ahí está. El teorema nos dice que si se comporta de esta manera, ya, alterna, ¿no? Negativo, positivo, negativo, positivo. Claro, arranca con negativo. Entonces, si pasa eso, el punto crítico, ya, eso dice la herramienta, realiza un máximo. ¿Ya? Entonces, los teoremas son herramientas, ya, que debemos utilizarlo, ¿no? Para tomar decisiones. Ahí está. Bien, puedo decir entonces que este punto x sub 0 realiza un máximo. Tal valor máximo es acá, f evaluado en 3, 2, menos 1, me da 8, el valor máximo de f. Es decir, la función f que tenemos acá tiene un techo, 8, ¿ya? 8, valor máximo. Es decir, es decir, esto de acá es menor o igual a 8. Menor o igual a 8. Jamás va a tomar el valor 10, más o menos también lo que queremos decir, ¿no? Menor o igual a 8. Ya. Bien. Sigamos. Hay casos patológicos que vale la pena también reflexionar. Ese teorema, pues, diríamos, no es un método general. Hay momentos en que falla. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Esta expresión de acá. Calculo su gradiente para hallar el punto crítico. Ahí está, derivo, ¿no? Con respecto a x, ahí está. Con respecto a y, está aquí. Como verá, pues el punto crítico es el 0, 0. Las soluciones de este pequeño sistema, el 0, 0. Y entonces formo mi
mi determinante hessiano, ¿no? Ahí está, este aquí, acá, listo. 2 por 2. El determinante hessiano. Y ya. Derivo 2 veces. Porque, como verá, pues, o como veremos, esto de acá es de 1 de f, la derivada con respecto a x, y esto de acá es de 2 de f. Entonces, ¿cuánto será el de 1 de f? Será pues 12x al cuadrado. Ahí está, miren. 12x al cuadrado. Y si esto de acá derivo, como está derivado con respecto a x, ahora lo derivo con respecto a la segunda variable que es y, obviamente el 0, por eso el 0. De manera similar, aquí derivo esto de acá, que está así, ¿no? Derivada con respecto a la segunda variable, es 4y cubo. Ahora derivo con respecto a x, me da 0. Por eso nos da 0. Y si vuelvo a derivarlo con respecto a, ya, con respecto a la misma variable y, tendré 12. De esa manera. Este será pues mi determinante. Ahora, pero si lo evalúo en el punto crítico 0, 0, entonces este determinante se convierte en 0, 0, 0, 0. Entonces en el punto crítico 0, 0, el determinante toma esa forma. Es decir, tendré pues mi D1, 1 igual a 0, ¿cierto? 0. Y D2, 2 también será 0. Bien, entonces como pueden ver, el método falla. Falla en el sentido de que los deltas valen 0. Y, ¿ya? Y acá en el teorema no se admite que valgan 0, ¿no? No se admite que tomen esos valores. Acá está. Los deltas deben ser positivos. Solo así funciona el teorema. Y si es negativo, ahí el teorema no es aplicable, ¿no? No se sigue el teorema. No se sigue el teorema. Y ya, como decía, no se sigue el teorema. Entonces, ¿qué hacer? Ya. ¿Qué hacer? Bien, como decía, 0, 0, ahí está. Evalúa en 0, llega hasta acá. Delta 1, 1 vale 0, delta 2, 2 vale 0. Entonces, el teorema falla. Ya, pero, ¿y ahora qué hacemos? No estamos en la incertidumbre, ¿no? Máximo, mínimo, punto CIA, no sabemos nada. ¿Ya? Ni siquiera es incertidumbre, ¿no? No sabemos nada. Pero está a simple vista, ¿no? Que el valor mínimo es el 0. Miren, como está x a la cuarta y y a la cuarta, es evidente que su gráfica tiene esta forma. Y su valor mínimo es el 0. ¿Se dan cuenta entonces? Por la evidencia, ¿no? Acá falta la cuarta y falta la cuarta. Entonces, ahí está. El punto crítico realiza un mínimo, el 0, 0, listo, vale 0, valor mínimo. Hay un valor mínimo, aunque el método falla. Bueno, es así, pues, ¿no? Hay anomalías que invitan un poco a seguir investigando, ¿no?
acerca de diferentes tipos de superficies, ¿ya? Entonces, hay ciertas clases de superficies que escapan al teorema. La teoría debe seguir mejorándose, ¿no? Bien, veamos este otro ejemplo. Acá está, este es el famoso hiperboloide, cuya gráfica es esta de aquí, hay un punto C, y ya, pero sigamos a ver lo que el teorema establece. Bien, calculo la gradiente e igual a 0. Tengo este punto crítico, mira, está. Ahí está. Bien, calculo la gradiente igual a 0 y obtengo el punto crítico. Bueno, como ustedes saben, pues la gradiente es gradiente de f de x, y es igual a 2x, menos 2y. Igualamos a 0, 0 vector, que tengo 2x igual a 0 y 2y igual a 0. Listo, de ahí por eso pues x vale 0, y vale 0, y tenemos nuestro punto crítico. Tenemos nuestro punto crítico. Y calculamos pues el determinante hessiano, ¿no? ¿no? El determinante hessiano, ahí está, mire, ya usted sabe cómo se calcula, ¿no? Arriba esto de aquí. Bien, el delta 1, 1, ahí está, con este elemento, vale 2, mire. Y el delta 2, 2, como ven, al multiplicarlo me da menos 4. Nuevamente vuelve a fallar el teorema. Falla el teorema. Ya, falla el teorema. Pero nosotros sabemos pues que esto ya lo hemos graficado, ¿no? Y tiene un punto CIA. Tiene un punto CIA. Y así. Entonces hay anomalías que hay que tener en cuenta. Otra anomalía, a ver, arroja por ejemplo. Supongamos que este problema le viene en la práctica. ¿Ya? Imagínense que este problema pudo haberle venido en la práctica. Listo. Entonces, calcular, ¿ya?, los máximos, los puntos máximos que realizan máximos y mínimos, según sea el caso, o los puntos de inflexión. Entonces, por ejemplo, este problema. Entonces, ¿usted qué haría? Calcula la gradiente, ¿no? Calcula la gradiente. A ver, entonces, ¿usted qué haría, no? De R2 a R, listo. Entonces, que ya, pues, próximo miércoles tenemos segunda práctica. Entonces, este problema le viene. Usted que hace paso 1, calcula la gradiente de f. Estamos en dos variables. Derivo con respecto a x, será 3x cuadrado y, coma. Derivo con respecto a y, será 3x al cubo y cuadrado. Listo. Igualamos a 0 y obtenemos el punto crítico, este de acá. Calculamos su determinante y miren qué pena, ¿no? Es 0, 0. 0, 0. Es decir, delta 1, 1, 1 vale 0. Delta 2, 2 vale 0. Entonces, no puede cantar si realiza el punto crítico, si realiza un máximo o un mínimo, un punto CIA. Entonces, no podemos afirmar. Y ya, pero ya no verifica, ¿no? Entonces, trabajemos con los caminos. Los caminos, ¿eh? Estas anomalías, un poco que nos invitan a sospechar acerca de los puntos CIA, ¿ya? Nos invitan a sospechar, ¿ya? No a sentenciar que sea punto CIA, como en el primer ejemplo, ¿no? Como ven,
aquí, ¿no? Esta anomalía, ya, prácticamente me ha llevado, pues, mira, mi determinante hessiano, todo vale cero, pero hay un mínimo. Todo vale cero, hay un mínimo. Entonces no puedo decir que sea punto CIA, ¿no? Porque falló, ¿no? Los deltas, hay un mínimo. Entonces, débilmente podría sospechar que es punto CIA, pero debo un poco justificar, ¿no? Debo justificar, un poco dar indicios de que así es, dar indicios de que así es. Y ya, así está el asunto. Bien, elegimos un par de caminos, a ver. Para empezar, mire, esta parte de acá, acá está nuestro punto crítico en el dominio. ¿Ya? Mejor voy a ponerlo de este otro modo, sí. Bien, entonces, veamos aquí, acá está nuestro punto crítico, el 0, 0, en el dominio. Bien, según la teoría que hemos esbozado, que habíamos dicho, examinar una vecindad del punto, o sea, los puntos más cercanos posibles. Ya, así, ¿no? Ahí los puntos ahí más, ahí, una vecindad. Si hay alternancia de signo, en este punto es más, en este punto es menos, en este punto es ya más, y así, si juegan los puntos en los vecinos, ya, así, me da en los costaditos, los puntos vecinos del punto crítico alternan signos, ya, más o menos, eso me indica que es punto silla. Ya. Entonces quiere decir pues que la segunda derivada está oscilando positivo, negativo, negativo. Entonces, en las curvas, ya llamadas las derivadas, en las curvas donde están definidas las derivadas direccionales, está definiendo un punto silla o punto de inflexión, ¿no? En el caso de las curvas. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Escogemos un par de caminos. Ya, entonces una manera es, elijo un camino. Ahí está, alfa 1. Ahí está el camino. T, T. Lo evalúo en la F. A ver cómo se comporta F. F es, ahí está, X cubo y E cubo. Está X cubo y E cubo. T a la 6. Ya, entonces vemos que para los puntos, ya, diferentes del crítico, ya, porque si, ya, o sea, la cosa es no tocar el punto crítico. Entonces, en los puntos que no tocan el punto crítico, siempre va a ser positivo, mire. Ajá, siempre va a ser positivo. Entonces esta curva se acerca al punto crítico y sus puntos vecinos siempre van a ser positivos. Eso será más. Tomo otra curva, por decirte, bueno, ahí, alfa 2, ahí está. Con alfa 2, este alfa 2 contiene el punto crítico, como verán, ¿no? Está pasando por el punto crítico, pero también está pasando por las vecindades. Entonces, en todos los puntos vecinos del punto crítico, reemplazo la F, no olvidemos que esta es la F, listo, T menos T, listo, es negativo, es decir, va a ser negativo. Eso nos indica pues que este es un punto silla por la alternancia de signos. ¿Ya? Entonces tomo una tercera curva, va a ser pues más, menos, así, ¿no? Entonces es un indicio de cómo ya discernir sobre
un punto sí. Ya, es un ejemplo. Podemos presentar otro ejemplo. ¿No? Otro ejemplo. Ya, otro ejemplo. Imagina que ya está usted dando la segunda práctica. Bien. Determina los puntos críticos y establezca si define un máximo, un mínimo o un punto sí. Bien, entonces acá tenemos ya Z, nuestra superficie. Ajá. Uy, se metió ahí el antivirus. Ya. Parece la publicidad de YouTube, ¿no? Entonces, ahí está la función. A ver, lo multiplico, ahí está, multiplico, queda multiplicado. Bueno, y aquí calculo la gradiente. Ahí está la gradiente. Listo, calculado. Ok. Bien, igualado a 0. Ahí está, igualado a 0. ¿No? Derivo con respecto a x, derivo con respecto a x y obtengo esto de aquí. Derivo con respecto a y, obtengo esto de acá. Ahora voy a resolver este sistema para calcular los puntos críticos. De esta parte extraemos 2x, queda así. Y de acá despejo y. Ajá, tenemos eso. Es evidente que el 0, 0 es un punto crítico, ¿no? Es evidente que 0, 0 es un punto crítico. Vamos a ver si hay más puntos críticos. Ahí está, ¿no? Despejo y lo sustituyo arriba. Ya, en vez de y acá, en vez de esta y, lo sustituyo el de abajo. Ahí está. Bien, entonces, tenemos eso. Ya tenemos eso que está ahí. Llegamos acá y efectivamente solo hay un punto, ya, solo hay un punto crítico. Solo hay un punto crítico. Ahora, vayamos al determinante hessiano. El determinante hessiano. Derivo z dos veces con respecto a x, con respecto a y x, y, ¿no? Todo eso sabemos. Y evaluamos en el 0, 0. Al evaluar en 0, 0, miren lo que pasa. 0, 0, 0, 0. Uy, carambas. Falla el teorema otra vez. El delta 1, 1 vale 0. El delta 2, 2 vale 0. Entonces falla. Parece que tenemos un punto de inflexión. Parece, pero eso es simple sospecha, ¿no? Parece simple, es una conjetura nada más. Que hay que verificar. Entonces, y hay que justificar. Un par de caminos. Un par de caminos. Camino alfa 1. Ahí está, camino alfa 1. Ahí está la función. Esta es la función f, como podrán ver, ¿no? Ahí está, esta diferencia. Y menos x cuadrado. Y menos 2x cuadrado. Lo reemplazamos allí. Y 4t cuadrado menos x cuadrado. Y menos 2x cuadrado. Listo. Multiplicamos. Me da 6t a la cuarta. 6t a la cuarta. Positivo, mire. Positivo. Ya, este camino está pasando por el 0, 0, como podrá ver, ¿no? Como en el argumento anterior. Como en el argumento anterior, acá está el punto crítico 0, 0.
Acabo de definir un camino alfa 1 y vemos que me da positivo, ¿no? Positivo en las vecindades, ¿no? En la vecindad del 0, 0. En una vecindad que está contenido en alfa 1. Define otro camino, alfa 2. Como decía ahí, alfa 2, ahí está otro camino. Alfa 2. ¿Qué hace? Acá será, pues, ¿no? La función y menos x cuadrado, y así, ¿no? Tenemos eso, ¿no? Y menos 2x cuadrado, estoy reemplazando el valor de x y el valor de y, sale menos t a la cuarta, negativo. O sea, alfa 2 me da negativo. Entonces vemos que en la vecindad reducida de x sub 0 hay alternancia de signos. Entonces estamos ante un punto silla. Ahora sí puedo decir que es silla. Listo, y ahí habrá terminado pues un poco la caracterización del punto crítico en cuestión, que es el 0, 0. Sigamos a ver. Ya, con estos conceptos de máximos y mínimos. Conceptos de máximos y mínimos. Hallar la distancia entre el origen y la superficie. Mire, acá hay una superficie y acá está el origen. Entonces, ya, ¿cuál es la distancia entre, ya? Entonces, el punto x sub 0, ya, realiza la distancia. O sea, el punto x sub 0 es el punto más cercano al origen. X sub 0 realiza la distancia. Entonces, un objetivo es calcular el valor de la distancia, ¿no? La distancia. Y también las coordenadas de x sub 0. El punto que realiza la distancia. Ahí está la función, ¿no? La superficie. O sea, grosso modo, esta es una idealización, ¿no?, del problema. Ok, entonces, acá está la función distancia, mira. Las coordenadas de x son x, y. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, sin el x sub 0, ¿no? Entonces el x, y. Entonces ahí está. Las coordenadas es x, y, z, ¿no? Aquí en la superficie. Entonces ahí está la función de distancia. Puntos de la superficie, ¿ya? Allá, al origen, ¿no? Listo. Entonces la función distancia, d cuadrado. Ahora, z cuadrado, como sabemos, está aquí. Ah, ya mira, z cuadrado lo colocamos aquí. Ahora está la función distancia, ahora toma esta forma. Aprovechamos, por otro lado, la distancia es un número positivo. La distancia es un número, bueno, mayor o igual a 0 en general, ¿no? Entonces, la propiedad de este número real equivale a decir que d es mínimo si solo si d cuadrado es mínimo. Entonces, si d cuadrado tiene un valor mínimo, entonces d también tiene el valor mínimo. Y se diferencia en la raíz nada más. ¿Y por qué asumo esto de acá? Bueno, es válido porque es positivo, otro por la simplicidad de los cálculos que vienen a continuación. Ya, entonces mejor trabajo con esto en vez de radical, mire, ¿no? Porque tendría que tomar radical y eso complica un poco el trabajo. La situación geométrica ayuda un poquito. Y ya, entonces, trabajo con d cuadrado. La función se llama d cuadrado. D cuadrado derivo con respecto a x. Ya calculo la gradiente, pues. La gradiente. D es una función, d cuadrado es una función de dos variables. No olvidemos. Entonces ahí tengo esta función que se llama d cuadrado. Depende de dos variables. Listo. Entonces, esta función derivo con respecto a x
Derivo con respecto a y. Listo, acá está. Ahí están las derivadas. O sea, la gradiente, en otra palabra, gradiente de esta función igual a 0. Igual a 0. Entonces está muy bien. Entonces hay que resolver esto de acá. Al resolver esto, tengo, mire, 3 puntos me salen. 3 puntos nos salen. Uno de ellos debe estar realizando el mínimo, ¿no? Uno de ellos debe estar realizando el mínimo. ¿Cuál de ellos será? Bueno, veremos, ¿no? Entonces, examinamos cada punto. Examinamos cada punto. Por ejemplo, el 0, 0, a ver. Para eso calculo el determinante hessiano. Ahí está. Derivada con respecto a x, ahí está. Ahí debería ser, ¿no? D cuadrado, ¿no? D cuadrado. Ya. Entonces, ya derivando otra vez con respecto a x, ¿qué voy a tener? Ya, 2 más 2y. Derivando otra vez con respecto a x, será 2 más 2y. Acá está. Derivando otra vez, ahora esto de acá con respecto a y, será 2x. Esto de acá derivando con respecto a x, me queda 2x. Derivando con respecto a y, otra vez acá, 2. Listo. Y este es el hessiano, ¿no? El determinante. Lo evalúo en el punto crítico, 0, 0. Ahí está, miren, el 0, 0. Siendo así, acá será 0, que será 0. Y acá, y vale 0, queda 2. Y ya, a ver, y entonces ahí está. El delta 1, 1 vale 2. El delta 2, 2 vale 4. Ya. Y los dos son positivos, miren, los dos son positivos. El teorema que dice, oiga, si los dos deltas son positivos, entonces el punto crítico 0, 0 realiza un mínimo. Ya, hemos encontrado el mínimo. Bien. Lo evalúo en D. ¿Ya? En D. El 0, 0 en D. Bueno, simplemente pues acá lo evalúo en D cuadrado. 0, 0 queda 4. Para tener el D, saco la raíz de 4, 2. Listo. Entonces, la distancia mínima es de 12 unidades, ¿no? Al origen. 2 unidades al origen. Y así, pues, se tiene, ¿no? Y se puede hallar el valor de Z, ¿no? Valor de Z. ¿Ya? Z ahí. Por lo visto, ¿no? Hay 2 puntos que realizan, ¿no? 2 puntos. Y así puedes encontrar los puntos. Parece que hay 2 puntos, ¿no? Ahí. Listo. Ahora, ¿qué hay de los otros puntos críticos? Raíz de 2 menos 1, menos raíz de 2 menos 1. Bueno, evaluemos, a ver. La única manera es, nuevamente, el hessiano. Aquí pondré, pues, más menos raíz de 2 menos 1. Aprovecho los dos para ponerlo. Acá. Y vale menos 1 en ambos casos. Y vale menos 1. Como y vale menos 1, esto será 0. X es más menos raíz de 2. Entonces pongo más menos raíz de 2. Ahí está. En X más menos raíz de 2. Listo. Queda así. Multiplico 0. Bueno, acá será pues delta 1, 1 vale 0. Listo. Y el valor de este determinante es menos 8. Ya. Entonces no está cumpliendo el teorema. Mira, falla, mire. Falla. Ya, como falla, ¿qué hacemos? Otra alternativa. Mejor evalúo los puntos, ¿no? Los puntos críticos lo evalúo en D. Lo evalúo en D. X vale más menos raíz de 2. Y vale menos 1. Entonces evalúo mejor acá en D. Punto crítico. Ahí está. X vale más menos raíz de 2. Será 2.
y vale menos 1. No, mejor acá conviene, ¿no? Como tengo x, como tengo y, aquí. X vale más menos raíz de 2. Más menos raíz de 2. Acá será ¿cuánto? Y vale menos 1. Ah, ya, entonces será, pues, se cancela, ¿no? Esto de acá con esto de acá. 2 con menos 2 se cancela. Ya, y vale ¿cuánto? Y vale menos 1. El cuadrado da 1. Con este 4 será 5. Entonces, d cuadrado es 5. Y d será raíz de 5. Comparamos 2 y raíz de 5. Bueno, el valor más pequeño es 2. Entonces, efectivamente, ¿no? Sigue siendo mínimo. Sigue siendo mínimo. Entonces, hemos determinado, pues, ¿ya? La distancia mínima. La distancia mínima. Ya. Queda pendiente desarrollar nuevas herramientas, por ejemplo, para problemas como este de acá, ¿no? Ya. Tengo acá imaginemos acá mi superficie. Y acá tengo un plano. Ya. Un plano ahí. No se tocan. Entonces, una pregunta natural sería, pues, oiga, ¿y cuál es la distancia entre estas dos superficies? ¿Se dan cuenta? O también podría tener acá una superficie. Prefiero dibujar así, ¿no? Otra superficie acá. Y preguntar también, ¿no? La distancia entre estas superficies. La distancia mínima. Asumiendo que estas superficies no se tocan. Ahí es la distancia mínima. Y hallar estos puntos de acá, el x sub 0. Y acá hallar un punto, y sub 0. Entonces, para construir un puente, algo así, ¿no? Entonces, queda pendiente necesitamos presentar después de esto los multiplicadores de Lagrange. Ya. Los multiplicadores de Lagrange. Entonces, hay cosas pendientes, miren. Problemas de minimización, ¿no? Minimizar, ¿no? Porque por ejemplo, de este punto a este punto hay una distancia d. De este punto a este punto de acá hay otra distancia d. Entonces hay que minimizar la distancia. La función distancia hay que minimizarlo. Y así pues acá. Tenemos eso. Inclusive una recta, ¿no? Mira una recta ahí. Del punto D, ¿no? Acá. La distancia entre la recta, de la recta a la superficie. ¿Cuál es la mínima distancia? Claro, usted cuando llevó álgebra lineal, claro, estudió pues distancia mínima entre dos rectas. Claro, fue papaya eso, ¿no? Pero ahora, distancia entre una recta, de una recta a una superficie, de un plano a una superficie. Distancia mínima entre superficies y así pues, ¿no? Entonces ahí, imagínense, acá pasa una especie de planeta Tierra ahí, entonces un cometa, y entonces, ¿cuán cerca pasará el cometa, la trayectoria del cometa con respecto al planeta Tierra? Entonces, todas estas cosas nos llevan a esas interrogantes. Problema de la minimización. Ya, entonces que nos gane el tiempo, presentemos este último ejemplo, a ver. Ya. Hallar la ecuación del plano que contiene el punto 2, 2, 1 y que corta el menor volumen posible del primer octante. Ahí está. Mire, este punto 2, 2, 1 está en el primer octante. El punto 2, 2, 1 está en el primer octante. Por ahí pasa un plano, mire, hay un plano cortando a los ejes en A, B, C. Estamos hablando, ¿no?, de ese plano. Hallar la ecuación de ese plano, que pasa cortando el primer octante en A, B, C.
y pasa por 2, 2, 1. Y bueno, hay una infinidad de planos, obviamente, que pasan por 2, 2, 1. Pero solo hay uno que define menor volumen. Como si ustedes se dan cuenta, define un tetraedro, miren. Define un tetraedro, ¿no? El plano, con los planos coordenados, ¿no? El plano X y Y, el plano formado por YZ y el plano formado por XZ. Entonces, se define un tetraedro. ¿Cuál es el volumen mínimo? Ahí la cuestión. Ahí era el plano. Bien, ¿cómo lo enfocamos? A ver. La ecuación de un plano que corta a los ejes tiene esta forma. ¿Ya? Una forma simétrica, ¿no? Bonito. La ecuación de X, Y, Y y Z vale 0, Y y Z vale 0. Entonces X vale A, ahí está, intersección. Y así. Esta sería pues la ecuación del plano. Pero 2, 2, 1 pasan por el plano. Entonces reemplazo en la ecuación, mira. 2 sobre A, 2 sobre B, 1 sobre C, 1. Despejo la C. Ahí está despejado la C. Queda despejado la C. Continuamos. Volumen del tetraedro es un sexto de ABC, de este producto ABC. Volumen del tetraedro, un sexto. Pero ya acabo de despejar el valor de C. Ahí está. Entonces AB multiplica a C. AB multiplica a C y tendré AB cuadrado. Ahí está. Entonces ahí está el volumen. Como ve, el volumen depende de A y de B. El volumen depende de A y de B. El volumen depende de dos variables, de la variable A y de la variable B. Para minimizar el volumen, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Para minimizar el volumen. Obviamente este problema, pues, la situación geométrica me dice pues, que sí existe, ¿no? El mínimo volumen, pero veamos allá, para minimizar el volumen. Entonces acá derivo derivada parcial con respecto a la variable A. Entonces derivo con respecto a la variable A. ¿Ya? Pues, derivada del numerador por el denominador menos derivada del denominador por el numerador sobre denominador al cuadrado. Listo. Simplifico en el numerador. Arribamos a esto. Por la simetría de las variables, miren, hay simetría en la forma, ¿no? Derivo con respecto ahora a B, la variable B. Entonces, nuevamente toma esta forma, listo. Donde hace 4A, ahora es 4B, ¿no? 4B, ahora es 4A. 2A, 2B y así. Listo. Igualamos a 0. Igualamos a 0. Como podrá ver, ahí está. Arribamos a este par. Restando A, observo que A vale, ya, A y B son iguales. A y B son iguales. Como A y B son iguales, entonces será pues A cuadrado. Este será 2A y este será 4A. Entonces aquí tengo, ¿no? Aquí despejo y observo que A vale 6. A vale 6. Otro valor es A igual a 0, ¿no? Pero no tiene sentido, ¿no? Si A vale 0, obliga a B ser 0 y obliga a C ser 0. Te pasaría por el origen. Entonces no concuerda con la situación geométrica. Se descarta A igual a 0. A igual a B. Entonces, y obtengo que A vale 6, como dije, y B vale 6. Como tengo A y B que valen 6, reemplazo acá arriba y obtengo el valor de C, que será 3. Mire, ya tengo A, B, C. Ya tengo el plano entonces. Este es el plano. Ya tengo A, B, C y ya tengo el plano. Este es el plano que pasa por el punto 2, 2, 1. Y justamente, ¿no? Cuando es 2, 2, 1, será pues acá 1/3 más 1/3 más 1/3, 1. Ese es el plano buscado.
Ya, entonces sería así, ¿verdad? Ya. Bien, entonces no nos veremos hasta el día lunes. Bien, el examen, la segunda práctica yo creo que está bien hasta aquí. Ya, máximos y mínimos. Ya, máximos y mínimos. Todavía hay cosas interesantes, ¿no? Por lo que viene, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Hay un problema clásico, mire. Acá, un problema clásico sobre máximos y mínimos. Mira, aquí hay una pelotita. Lo soltamos, baja rodando y llega hasta este punto. Ahora, sabemos que ya baja a cierta velocidad, etcétera, etcétera, pero me interesa saber, pues, por ejemplo, acá, calcular el tiempo de bajada. Tiempo de bajada. Bueno, depende, entonces usted dirá, pues depende de la curva. Bueno, podría ser tal vez de repente una, ¿no? ¿Por qué no trabajar, por ejemplo, con un segmento de recta, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué le hace? Nos hace pensar que más rápido va a bajar y en menor tiempo va a bajar con esta curva que con el segmento recta, ¿no? Pero, ¿qué curva es esta? De repente, esta curva es un arco de circunferencia, un arco de elipse. Ya, no sé, y así, ¿no? ¿Qué tipo de curva será? Arco de una parábola. Entonces, de la infinidad de curvas, de la infinidad de curvas, ¿qué curva? O sea, ¿qué curva realiza tiempo mínimo? O sea, un problema de minimización donde la incógnita es una función. En los problemas que estamos resolviendo, los elementos minimizantes son puntos. Por ejemplo, ¿no? Este punto minimiza. En este caso, esta función, o sea, una función minimiza ya el tiempo. Minimiza el tiempo. Gracias a esta función, el tiempo es mínimo. Entonces, es lo que vamos a llamarle el cálculo variacional. Cálculo variacional. Como ustedes han llevado ya ecuaciones diferenciales, entonces podemos entrarle a esto. Ya. Profesor, Sí. en la facultad ya no enseñan, creo, ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? ¿O sí? ¿O nunca enseñaron? Creo que en Mate 5 enseñaban, pero yo les voy a enseñar algo de eso. ¿Ya? Cuando lleguemos a la regla de la cadena, es importante que sepan ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Como ya saben operadores, también con operadores vamos a resolver. ¿Ya? ¿Se acuerdan operadores? Ecuaciones diferenciales mediante operadores. ¿Ya? Entonces con operadores creo que podemos atacar, que da unas ideas interesantes. Bien, entonces yo tengo otro curso que atender después de ustedes, como ya saben. Entonces, el examen va a ser pues hasta aquí. Yo creo que está bien hasta aquí. Próximo miércoles, hasta máximos y mínimos. Ya, entonces, ya pues a seguir estudiando. Este material que están viendo, ya lo colgué al Moodle. Ya, este material ya está en Moodle y pueden bajarlo y estudiarlo y ya de manera colateral, ¿no? Ya, ver máximos y mínimos, el tema central. Y entonces, dejo de compartir y
nos estamos viendo y no se olviden de ver la película, ya, el bueno, el malo y el feo, ¿no? Y ya. Nos vemos, nos vemos. Recording stop.